vez vamos a hacerlo en el libro del Éxodo, en el capítulo número 7. Vamos a dar lectura dentro de este precioso pasaje bíblico, ¿sí?, a la primera plaga. Hoy vamos a estudiar, ¿sí?, la primera plaga que Dios permitió en Egipto. Libro de Éxodo, ¿sí?, segundo libro de la Biblia, capítulo número 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, sí, desde el versículo número 13 voy a leer, sí, verso 13, y nos introduciremos de ahí hasta el versículo, sí, número 14 en adelante, sí. Dice el Señor, y leemos su palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Verso 14, léalo por favor. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Todos el versículo número 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta preciosa lectura de tu palabra. Señor, gracias porque nos das en este momento, Señor, la oportunidad de no solamente podernos congregar, sino también de poder meditar, Señor, en su palabra. Padre, entendemos, Señor amado, que estos tiempos, Señor amado, son tiempos como en aquellos de Egipto. Cuando el corazón de los hombres se endurece, Dios tiene que enviar plagas. Señor amado, este sistema no es nuevo. Ya tú lo has aplicado en tiempos pasados. Señor, te suplicamos, sí, que en este momento tú nos hagas entender, Señor amado, no solamente el porqué, mi Dios, de tu castigo, sino que al mismo tiempo nos hagas entender que frente a la dureza del corazón, Padre, uno se expone a que usted pueda derramar sobre nosotros su ira. Señor, que en este momento nuestros pensamientos queden a ti, oh Dios amado, Padre, encomendados, y que haya cabida de esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vamos al capítulo y acompáñeme, número 78 del libro de los Salmos, es necesario leer este pasaje previamente antes de sumergirnos en la enseñanza del capítulo 7, del verso 14 en adelante. Sí, la capital, y lo leo por esto, la capital, sí, de Egipto en los tiempos de Moisés era la ciudad de Tebas, ¿sí? Era la capital, sí, de Egipto, pero en la actualidad la capital de Egipto es el Cairo. Sí, obviamente ha tenido un cambio dramático en cuanto a las capitales, sí, propiamente de esa nación. Tebas quedaba, y por eso le hago la observación, sí, Tebas quedaba a cientos de kilómetros del río Nilo.
Pero la tierra de Gosén, que estaba obviamente muy cercana a la capital de aquel entonces, sí, diríamos que era el lugar más idóneo por donde el río Nilo también sí cruzaba. Cuando uno va al libro de los Salmos en el capítulo 78, si viene conmigo por favor para leer algo, nos dice el Señor, versículo 43 al verso 44, nos dice el Señor cuando puso, sí, da una referencia, sí, Salmo 78, verso 43 al 44, nos dice cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo, dice ahí, de Zoán, que este campo de Zoán quedaba específicamente en la tierra de Gosén, ¿sí? Diríamos que el río, así como cuando uno va para Daule, sí, si bien es cierto, Daule como tal, sí, es un cantón bastante grande, pero los sembríos donde se cosecha, donde se siembra y se cosecha el arroz, prácticamente pasan a la ribera, sí, del río. Entonces algo semejante. Entonces nos dice allí, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió, por eso da la referencia, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Entonces quisiera obviamente dar este pequeño antecedente como para ubicarnos también geográficamente en el escenario. ¿Qué es lo que se quiere decir? Mi amado, al parecer Faraón, si en aquel entonces no estaba de lleno viviendo en Tebas, sino que había salido de Tebas, como para poder dar un recorrido, por eso utilizó el río, salir, y Dios de hecho tiene que ubicarlo geográficamente, ya que cuando usted va, mi querido hermano, al versículo 15, Dios le dice a Moisés, quiero que vayas por la mañana a Faraón, y él sale al río, es decir que él estaba en plena, diríamos así, en plena travesía por el río. Entonces Dios lo ubica para poder tener el escenario donde él va a glorificarse. Ahora, esto es importante, mi querido hermano, porque para Dios estos detalles, sí, que para nosotros posiblemente pueden pasar por alto, sí, para el Señor estos detalles son sumamente importantes, y creo yo, mi amado, resaltar esto para usted y para mí en el presente. A veces decimos que el mal no nos puede llegar cuando uno, por ejemplo, en el caso de Faraón, cuando uno planifica un paseo, cuando uno planifica un tipo de distracción. Y a veces, mi amado, no es así. Sí, usted, no sé, pero si usted planifica un viaje, mire que estamos muy cerca de carnaval, ¿verdad? Ojalá que haya la oportunidad para que toda, no solamente esta ciudad, sino el país, pueda hacerlo, si pudiera cambiar de ambiente y tratar de sacarse por lo menos de las noticias y del entorno el COVID, porque ahorita uno desayuna COVID, almuerza COVID, merienda COVID, y si cena COVID también, porque lo tienen plagado y la gente anda psicoseada con el COVID. Mi amado, pero ¿a dónde quiero llegar? Cuando Dios quiere manifestar su poder o sus señales o sus maravillas, mi amado, no importa a dónde tú te dirijas. Sí, no importa dónde tú te encuentres, tanto la misericordia como también el castigo puede llegar a ti en cualquier lugar donde tú te encuentres. Sí, eso era importante considerar antes de dar inicio a al desarrollo de esta plaga. Entonces, cuando retomamos a Éxodo, capítulo número 7, Dios lo ubica a Moisés en la ruta de Faraón, ¿sí? Lo ubica en la ruta del Faraón y dice, ve por la mañana, a Faraón, y he aquí, él sale al río. Ahora, si usted le dicen, obviamente, anda donde Faraón, ¿a dónde usted cree que posiblemente Moisés hubiese ido? ¿A dónde? En aquel entonces, ¿a dónde hubiera ido si Dios no le hubiera dado la referencia? Directamente al palacio, donde vive Faraón, pero no lo hace allí. Entonces vamos al versículo 15 y le dice, y ponte a la ribera, obviamente del río, ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió, dice allí, ¿qué cosa? Que se volvió
culebra. Mi querido hermano, es importantísimo, insisto, considerar cómo Dios si pone a su siervo en el lugar donde él sabe que él va, en ese sentido, él va a manifestar su milagro o su señal. Luego nos dice, mi amado hermano, esta observación, cuando uno avanza, por favor, quisiera que me acompañe al libro de Éxodo capítulo número 8, solamente como para tomar un pequeño indicio. En Éxodo capítulo número 8, versículo número 20, mira cómo Dios se mueve, en el versículo 20, solo para tomar la referencia, dice: Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él también sale. ¿A qué dice allí? En esta otra plaga, él sale al río. Sí, qué importante es considerar esto. He aquí él sale al río. Entonces, mi amado, Dios, insisto, Dios está a la expectativa de todo tipo de detalle cuando quiere obrar en la vida de alguien o cuando quiere que su voluntad se cumpla. Mi amado, puede ser, quisiera de pronto aquí tener un pequeño paréntesis, puede ser que tú evites el tener un encuentro con Dios. Y mucho más si sabes, si andas en un mal camino y Dios te puede salir al encuentro a castigarte. Yo sé que ese es el temor de todo individuo, pero aún en medio del pueblo, cuando Dios nos sale al encuentro, así sea para disciplinarnos, mi amado, al final pondrá Él, mi amado, su voluntad para volvernos a encaminar en el redil al cual obviamente Dios anhela que tú vuelvas. Esto, insisto, no lo podía dejar pasar por alto. Cuando Dios te sale al encuentro es porque Él, es verdad, Dios no comparte en ese sentido tu forma de vivir o tu estilo de vida si estás viviendo mal. Pero si te corrige, mi amado, lo hace para volverte a encaminar. Verso número 16. Una vez que Dios le dice a Moisés, quiero que tomes la vara para que vuelvas allí en tu mano, no se refiere a la vara de Moisés, sino a la vara de Aarón. Recuerda que fue la vara de Aarón la que fue arrojada delante de Janes y Jambres. ¿Se acuerda usted de esa enseñanza? Verso 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado, dice allí, a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ahora, esta parte, mi amado, creo yo que también es importante resaltar. Mi querido hermano, Dios siempre agotará su palabra antes de llevar a cabo cualquier tipo de acción. ¿Cuántas veces, si usted ha tomado algo de atención, cuántas veces Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo? ¿Llevó la cuenta o la perdió? ¿Cuántas veces Moisés le dijo a Faraón antes de ejecutar la plaga? Porque de ahí en adelante se va a desencadenar y siempre Dios le va a advertir: deja ir a mi pueblo. ¿Cuántas veces cree que se lo dijo? Mi amado, no he sacado la cuenta, la verdad es esa, pero yo creo o estimo que siquiera hasta el pasaje que hemos leído, por lo menos se lo venía diciendo cerca de 10 veces. Cerca de 10 veces le venía diciendo: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. En muchos otros escenarios, obviamente desde el capítulo número 6 y 7, ya Moisés le venía diciendo a Faraón: quiero que dejes ir a mi pueblo. Jehová, el Dios de los hebreos, dice que dejes ir al pueblo. Siquiera unas 10 veces. Y aún frente a la plaga por venir, le dijo: deja ir a mi pueblo. Como Dios queriendo decir: oye mi palabra, oye mi consejo. No pretendas escapar de mi voluntad. Quiero que vuelvas a mí. Deja ir a mi pueblo. Y dice el Señor en el versículo número 16, en la parte final, dice aquí: para que me sirva en el desierto. Y he aquí hasta ahora, ¿qué había ocurrido, mi amado hermano? No has querido oír. Versículo 17, léalo, mi amado hermano. Ahora,
es importante, mi querido hermano, dentro de este versículo número 17, que Dios, ojo, Dios le hace saber a Faraón, lo siguiente, le dice, en esto conocerás. Es decir, listo, yo sé por qué no lo quieres dejar ir. Porque has dicho, y eso sí fue un pretexto recurrente de Faraón ante Moisés y Aarón, yo no conozco a quién. Yo no conozco a quién. Yo no conozco a Jehová. Yo no conozco a tu Dios. Perfecto. Sí, esa era la excusa a la mano que tenía Faraón para decir, por esa causa no lo dejo ir. Entonces Dios, mi amado, dice, perfecto, no me conoces, tranquilo, me vas a conocer. Ahora, mi amado, hoy por hoy, tú y yo sabemos que conocer a Dios en esta faceta, mi amado, no es para nada satisfactoria. Y de hecho te digo, nosotros siempre queremos conocer cada día más y más de Dios en su mejor faceta, es decir, en su faceta de misericordia, en su faceta de amor, en su faceta de conmiseración, de benignidad, es decir, en todo lo que obviamente me pudiera llegar a beneficiar. Pero conocer a Dios en su, diríamos así, en un día malo, conocer a Dios en un momento o en un arranque de cólera o de juicio, mi amado, eso sí es tenebroso. No lo sé, mi amado, pero tú mismo, ojo, tú mismo como ser humano, evitas que la gente conozca, como dice por ahí en la película de Star Wars, el lado oscuro de la fuerza. Yo sé que tú evitas que la gente conozca lo peor de ti, pero usted también entiende que a veces cuando las situaciones se ponen al límite, usted termina explotando y dice, yo no quería hacer esto, pero me vas a conocer en esta faceta. Los padres de antaño lo decían así, ¿verdad? No te quiero pegar, no te quiero corregir, no te quiero esto, así que hazme caso y hazme caso. ¿Verdad que uno agota así con los hijos? Quiero que entiendas por las buenas, quiero que entiendas cuando te hablo, pero llega un momento en que a la verdad los hijos a veces, no sé mi amado hermano, pero yo creo de pronto aquí darle una acotación, bueno, más allá de personal, creo que usted también lo ha experimentado. ¿Quién de ustedes recuerda la primera vez que sus padres le dieron su primera tunda? ¿Alguien tiene algún recuerdo de aquello? O por lo menos, ¿cuál fue la tunda la que más te acuerdas? Porque siempre hay una. Hay una en la que usted dice, esa sí no me olvido. Hay mucho, yo a veces en conversaciones con hermanos contemporáneos me dicen, ay pastor, yo sí me acuerdo cuando mi mamá me sumergía en el tanque. Digo, su mamá ha sido torturadora, no perteneció a los nazis o algo, no. Sí, hay quienes dicen, yo me acuerdo cuando me correteaban con el cable de la plancha. Sí, yo creo que hay cosas obviamente que uno quiere olvidar, pero no puede. ¿Por qué? Porque el castigo dejó grabada en tu psiquis, ese tipo de disciplina. Dejó grabado en tu corazón aquello. Ahora, dice allí la palabra, versículo 17, en esto vas a conocer que yo soy Jehová. Ojo con esto, vas a conocer. En Éxodo capítulo 5, si me acompaña rapidito virando la página, no tan atrás. En Éxodo capítulo capítulo 5, versículo número 2, ¿qué nos dice el Señor? Faraón le responde, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y mira lo que argumenta, yo no le conozco. No conozco a Jehová, ni tampoco voy a ir a dejar ¿a quién? A Israel. No lo conozco, no se van. Bueno, en parte tiene razón. Si lo pongo en el plano, diríamos, en el plano paternal, si alguien va a tu casa, golpea la puerta y dice, no sea tan amable, ¿usted cree que le podría dar permiso a su hijo o permiso a su hija? ¿Tú qué podrías poner como excusa? Pero señor o amigo, yo a usted no lo conozco. Y si no lo conozco, no va. ¿Verdad? En parte podría decirse que tiene algo de razón, en parte. Mi amado, allí entonces si Faraón le antepone, no lo conozco,
no va a ir el pueblo. Capítulo número 7 estamos, versículo número 17. En esto vas a conocer que yo soy Jehová. Y ahí comienza la referencia. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá, dice allí, ¿en qué? Se convertirá en sangre. Ahora, aquí hay algo que quiero comentar y lo leeré. Dice, Moisés advierte al imprudente monarca, dice el comentario, advierte al imprudente monarca haciéndole saber que ahora Dios va, ojo con esto, Dios va a darle, ahora a su Dios, ojo, hablando de quién, de qué posiblemente, del Nilo. Recuerda que él, mira, Faraón necesitaba conocer a Dios, al Dios de los hebreos, ¿verdad que sí? Y para poder conocer que un Dios es más fuerte o más poderoso que otro, debe de haber una confrontación entre dioses. Entonces creo yo que Dios hace lo idóneo y le dice, ¿quieres conocer a Dios? Al Dios de los hebreos, listo, lo vas a conocer frente a tu Dios. El Nilo, mi amado hermano, posiblemente en ese momento, y de allí algo se explica de acuerdo a ciertos comentarios, que Faraón estaba celebrando una especie como de, diríamos, como de especie de consagración con sus sacerdotes para poder fertilizar toda la ribera del río con sus territorios que obviamente eran de gran cultivo. Es como que él estaba en una actividad religiosa, navegando por el río Nilo para tratar de derramar bendiciones, y recibir bendiciones del Nilo. El Nilo era un dios para Faraón, claro que sí. Era un Dios que proveía, no solamente abundante agua, sino también pesca y, claro, fertilidad para los campos. Y allí es donde Dios le da a conocer cómo va él a darse a conocer. Y en el versículo número 17 le dice, yo voy a golpear obviamente con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Amén, parece un poquito medio paradójico esto. Dice, voy a golpear el agua que está en el río y esta se convertirá, dice allí, en sangre. El dios Nilo, mi amado, la fuente de la fertilidad o de las bendiciones para Faraón habría de convertirse ahora. Ojo, la fuente de vida habría de convertirse ahora en fuente de lo opuesto, de muerte. Ojo con esto. La fuente que él tendría como en su concepto como de vida y de bendición ahora sería de muerte. Y ojo con esto, yo te dije desde un inicio cuando entraríamos en las plagas que vamos a analizarlas, mi amado, cómo Dios podría, a través de cada plaga, no solo darnos una enseñanza tanto de la época, sino con una aplicación actual. ¿Sabes cómo Dios, entre otras muchas cosas, puede llegar a darse a conocer a tu vida cuando te mantienes obstinadamente, ojo, sin hacer caso, en este caso a su palabra, para que vuelvas a él, ya queriéndolo aplicar a nuestro entorno, amado, usando lo que hoy por hoy te bendice en tu contra? Ojo con esto. Y eso puede pasar, mi amado hermano, en todo nivel. Dios puede usar tu estudio en tu contra. Dios puede usar tu familia en tu contra. Puede usar tu trabajo en tu contra. El dinero que tanto te desaforas por conseguir, Dios lo puede usar en tu contra. Tu fuente de bendición, puede Dios usarlo en tu contra. Esto es curioso. Tu ministerio puede usarlo en tu contra. La gente que te aprecia puede usarla en tu contra. Si no, pregúntale a David. Su mejor amigo lo usó en su contra, para poder posiblemente recapitular en David su nueva faceta como rey, ya prácticamente en su ocaso. Dios, mi amado, puede usar lo que hoy por hoy es una bendición, mañana más tarde lo puede usar todo eso en tu contra. Claro, cuando quieres vivir de manera obstinada, no prestando oído que Dios te está llamando. Parece mentira, mi amado,
Por un tiempo, lo que tú más amas puede ser tu fuente de bendición. Puede ser tu inspiración de vida. Pero mañana más tarde, esa misma persona o esa misma situación o esa misma bendición puede ser tu peor pesadilla. Eso sí, mi amado hermano, es trágico. Dios utilizaría, como lo dice la Escritura, el río que serviría como fuente de bendición, ahora como un instrumento de muerte. Dice pues la Escritura que se convertiría en sangre, y en el versículo 18, así Moisés le aclara a Faraón que esa misma bendición sería la que se encargaría de traer muerte a los peces del río. Verso 18, los peces que hay en el río, ¿qué le dice? Morirán, no habrá pesca, le diría en pocas palabras. Todo lo que antes podías extraer de él para sustentarte, ahora te causará muerte. Y los peces que hay en el río morirán. Seguidamente, el río al que tú posiblemente te sumerjas y te bañes y lo aprecies de una manera tan grande, hederá, es decir, cogerá mal olor, apestará. Hederá el río y los egipcios tendrán asco. ¿De qué? Del Nilo. En pocas palabras, del Dios al cual con tanta de pronto inclinación te has vuelto hacia él. Los hombres sí te van a tener, hablando de los egipcios, tendrán asco de beber el agua dice aquí, del río. Cuando vemos este tipo de referencias, mi amado hermano, es evidente que Dios quiere presentarse, digo yo, de terno y de mocasín. Quiere presentarse como corresponde. Quiere tirar abajo la primera figura de bendición que tiene Egipto para sí, su Dios llamado Nilo. Versículo número 18. Nos dice el Señor, versículo número 19. Y Jehová, aquí viene el desarrollo. Y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, amén, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Una especie como de abaniqueo, de la vara que él tendría. Sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los, dice aquí, como en los de piedra. Mi amado hermano, Dios habría de hacer algo un poquito curioso para este milagro o para esta plaga. Ahora, no lo sé, pero le pregunto algo antes de adentrarnos ya a la ejecución como tal. ¿Qué entiende usted, mi querido hermano, cuando se habla del término plaga? ¿Alguien podría darme algún tipo de pronto de aducción, de comentario? ¿Qué entiende usted por una plaga? ¿Qué es una plaga, por cierto? Era importante, de hecho, analizarla de entrada. ¿Qué es una plaga? A veces uno dice, mira que hay una plaga de mosquitos. Pero ¿qué es el término? ¿Qué implica una plaga? Mi querido hermano, apunte. Ahora, si bien es cierto, una plaga puede ser gestada por cualquier cosa. Una plaga puede ser gestada u originada por cualquier cosa. Para que pueda ser plaga debe de causar, debe de tener las siguientes características para que sea considerada una plaga. Así como cuando se determinó en un determinado tiempo de que el COVID era una pandemia. No todo puede ser pandemia. Debe de cumplir también ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos es que debe de ser algo que afecte mundialmente. Eso es uno de los grandes requisitos. Ahora, para que sea una plaga, primeramente tiene que causar, como primera instancia, daño. Amén. Para que algo sea considerado una plaga, tiene que causar daño, o mucho daño, o un daño grave. Segundo,
debe también, sí, debe de impedir tu desarrollo, diríamos así, debe de impedir tu normal funcionamiento o tu normal desempeño, para que pueda ser también considerado como una plaga. Mira que hay instituciones donde a veces sí, se llenan de termitas. ¿Se ha visto usted que tienen que contratar gente de afuera para que pueda hacer esa limpieza o esa desinfección? Y claro, cuando eso ocurre, se detiene, ¿qué cosa? Tu jornada laboral. Dice, no, hoy día no se va a venir a trabajar porque ellos van a tirar insecticida y aquí no se va a poder estar en este sitio. Sí, y como tercer aspecto, mi querido hermano, tiene que haber dentro de esta plaga, tiene que ser algo, ojo, tiene que ser algo que deje secuelas. Es decir, que deje un daño posiblemente no tan permanente, pero sí dejará un daño colateral. Recuerda esto, debe de ser algo serio, algo grave, debe de parar tus normales funciones y luego deberá dejar un daño colateral, o un daño puede ser permanente o un daño también a mediano tiempo. Estos tres aspectos, diríamos, conformarán para poder dar el término de una situación como una plaga. Y claro, las plagas que Dios derramaría sobre Egipto, cada una de ellas, mi amado hermano, sí dejaría secuelas para el porvenir. Dejaría graves secuelas. Ahora bien, mi querido hermano, cuando vamos pues a la escritura, versículo número, si volvemos por favor al capítulo número 7, versículo número 19, le dijo Dios en este caso a Moisés para que se lo diga a Aarón, extiende tu mano sobre las aguas, sobre los ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Tanto así, dice aquí, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Es decir, mi amado hermano, no se dice si el agua contenida en esas vasijas se convertirían en sangre, pero lo que sí se dice es que cualquier tipo de instrumento que se use para poder llevarlo, en este caso, al consumo, de lo que coja, se convertiría en sangre. Es decir, que la plaga no solamente estaría sobre el Nilo, sino sobre cualquier otro tipo de fuente que podría proveer agua. Mi amado, eso dejaría de una u otra forma, dejaría todo enlazado para que el milagro sea de una manera tan portentosa, porque a la verdad, sí habían ciertos periodos de tiempo cuando el agua del Nilo se enrojecía. Usted creo que ha visto noticias, no sé si hoy por hoy que estamos plagados de información por las redes sociales, ciertos lugares en Egipto o ciertos lugares aún en otras partes del mundo, mi amado, las aguas pueden convertirse en un color rojizo semejante a la sangre, por supuesto que sí. Sobre todo en épocas invernales, cuando las riberas de los ríos, por su caudal, mi amado, comienzan a carcomer, a erosionar sus riberas, alborotando el lodo o la parte arcillosa de las riberas. Cuando esto golpea con ímpetu, puede ser que la arcilla, que suele ser de dos colores, o amarillenta o rojiza, pueda, obviamente, con el accionar del agua, pueda ir tornándose de un color rojizo, pero esa no era la idea. Dios no dijo necesariamente que el agua se iba a convertir en color rojo, sino en sangre. Ojo con esto, no en color rojizo, sino en sangre. Y adicionalmente a eso, mi amado, toda fuente externa, aparte del río, también se convertiría en sangre. Toda fuente ya obviamente usada por los egipcios. Dice un comentario que creo que es importante también leerlo. El cambio en el agua se extendió, haciendo un pequeño resumen, sus ríos, en este caso las extensiones de los ríos, como dicen por ahí, los brazos que puede el río llegar a tener en su caudal, sus arroyos, sus canales, sus estanques, sus lagos o cualquier otro tipo de depósito o posiblemente de agua estancada o guardada en cisterna. ¿Sí? Todo se convertiría en sangre.
mi amado, con eso Dios va a garantizar que se deje a un lado cualquier posible explicación natural para que el agua se convierta en sangre. Dios quería descartar que Faraón diga, no, esto es por causas naturales. Cuando volvemos pues al versículo, mi amado hermano, número 20, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Es decir, que lo hizo para que fuese visto. Dice aquí, en presencia así de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron, dice la Escritura, en sangre. Verso 21, léalo por favor. Ahora, hasta ahí, mi amado hermano, diríamos que todo lo que Dios había dicho se había llevado a cabo. Mas, sin embargo, aquí viene algo también de especulación con respecto a lo que ya también se vio cuando se tiró la vara y se convirtió en culebra. Recuerda la acción que realizaron tanto Janes como Jambres, estos dos, sí, diríamos hechiceros que tenía el faraón, que fueron de una u otra forma utilizados para resistir, ojo, para resistir los milagros que Dios hacía. Ahora, aquí hay algo también que debemos de resaltar. Mi amado, cuando Dios está en acción en tu vida para que vuelvas a Él, ojo, y Dios usando lo suyo, hablando de usando posiblemente hasta la reprensión, posiblemente hasta su ira, mi querido hermano, pero todo para atraerte hacia Él. Siempre en el proceso vas a encontrar resistencia. O vas de pronto a experimentar que la gente que está a tu alrededor, ojo, quiera de una forma conducirte a una vana consolación. Porque eso es lo que se encarga de hacer estos dos hechiceros. Tratar de soliviantar, ¿sí?, el corazón de Faraón, aduciendo de que el Dios de los hebreos no es mayor, sino no tiene mayor injerencia en la cotidianidad de la vida de Faraón. Es decir, tu Dios también puede hacerlo. ¿Sí? Tu Dios también puede provocar algo semejante. Mi querido hermano, cuando leo en el versículo número, y si viene conmigo al verso 22, dice la Escritura, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Ahora, ¿cuántos estuvieron en la enseñanza del sábado pasado? Usted recuerda, y ahí lo dirá, el término encantamiento se deriva del término embrujar, ¿sí?, o hechizar. Ellos hicieron lo mismo, pero claro, no a la escala de Dios, sino que posiblemente lo hicieron a una menor escala. Dice la Escritura en el versículo número 22, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, pero ¿con qué? Con sus encantamientos, y el corazón cuando lo vio, obviamente, ¿qué ocurrió? Dice allí, se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí quiero compartir algo que tengo para leer. Dice en este caso el comentario lo siguiente: los magos realmente convirtieron el agua en sangre, pero ojo, no está implicado necesariamente que lo hicieron, dice aquí, tal cual como Dios lo había hecho. Algo curioso aquí con esto. Mi amado, Dios pondrá de lo suyo en su originalidad. Lo demás, hablando del mundo, hasta el enemigo, lo hará, pero usando simplemente una vana copia del original. Mi querido hermano, quiero ir a ejemplos o ejercicios prácticos. Si Dios está usando un castigo para llamarte, para atraerte nuevamente a su presencia o para corregir posiblemente nuestros malos hábitos de vida, Dios puede ser que use originalmente algo para llamar tu atención.
Si tú obviamente estás resistiendo porque de pronto tu concupiscencia es superior, te tiene esclavizado de una manera mucho más enraizada, porque aquí hay un peligro, mi amado hermano. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo si de pronto mantenerse en la ofensa sin conocer a Dios, y otra mantener tu dureza conociendo a Dios. Mi querido hermano, cuando Dios comienza a tratar, nunca faltará alguien que haga minimizar lo que Dios está haciendo en tu vida y te dé sus argumentos, te dé su opinión o te dé su consejo para soliviantar, en este caso, tu dolor, o para soliviantar tu necesidad. No lo sé, quisiera de pronto allí acotar ya cosas, diríamos, que puede ser que tú también las vivas. De pronto Dios está tratando con tu hogar, con tu matrimonio, o simplemente contigo, y te haga pasar por un tiempo de desierto, como lo que se veía hoy en la mañana. Y alguien a tu lado que obviamente congenia contigo, te dice: pero hermano, pero a la verdad, mira, puede ser, si es verdad que estás pasando por un periodo de crisis financiera, pongamos ese ejemplo, crisis financiera, pero tranquilo, sí, puede ser que hoy no tengas para la comida, pero yo te presto. Y claro, ese yo te presto trae un reposo, pero un reposo momentáneo. Y tú dices: ay, qué bueno. Pero tú no sabes posiblemente que Dios está utilizando la escasez para que vuelvas a Él. Ojo con esto. Está utilizando la escasez para que vuelvas a Él. Y siempre habrá un Janes y un Jambres que diga: pero yo te presto. Como para decir: no tengo la necesidad de buscar por el momento a Dios, porque hay alguien que puede, diríamos así, puede aliviar este proceso de escasez. Eso puede pasar, mi amado hermano, para todo. Si el problema es de salud y Dios te está castigando con la salud, te está causando una enfermedad, Dios también puede hacer lo mismo. Mi amado hermano, diciéndote: ven, sí, porque si no vienes a mí no hay sanidad. Y alguien te dice: mira, ¿sabes qué? Encontré un buen médico para tu mal. Y de hecho vas al médico y te dice: usted lo que tiene es esto, y te da una medicina. Y ay, ya me siento bien. Me siento bien, pero claro, te sientes bien por el momento, pero tu corazón para con Dios sigue estando endurecido. Ese es el detalle. Sigue estando endurecido. Porque, mi amado hermano, obviamente el opositor, el que resiste a Dios, hablando de Satanás y obviamente todo aquello que diríamos que nos aleja, el mundo, no querrá aflojarte tan fácilmente. No querrá, diríamos, ceder, o que haya en ti un ceder. Y allí, mi amado, es donde estos hombres, que ya se lo veía la semana pasada, estos hombres en el versículo número 22, ¿qué nos dice la Biblia? Que hicieron lo mismo. Solamente ellos, ¿qué necesitaban en ese momento? Pregunto, de estos dos, ¿qué es lo que necesitaban? Que de pronto Faraón no crea en el poder que tenía el Dios de los hebreos. No, ellos solamente necesitaban convencer a Faraón que eran capaces de hacer lo mismo. Ahí hay digamos así, una buena dosis de teología, sí, de estudio. Estos dos, ¿qué es lo que trataban de hacer? Mi querido hermano, simplemente tratar de convencer a Faraón que ellos eran capaces de hacer bien. Nada más. No eran capaces de resolver el problema. Es que esto, mi amado hermano, es lo escandaloso. Y a veces cuando uno está apartado, créame que no solamente el corazón está lejos de Dios, sino que está ciego. No lo sé. Es como para que te des una idea. Ya tomando el mismo caso. Mira, supongamos, ¿no?, que esto sea agua, que lo es, pero que se convierte en sangre. Y Dios, obviamente, por medio de la mano de Moisés, dice: he aquí sangre. Y a lo que botó, sangre. Y ya la gente escandalizada. ¿Cuál era el verdadero milagro? Si Faraón hubiese querido, si de pronto
de pronto hacer de Dios una burla o desprestigiar a Dios. Que estos brujos hagan de esa sangre que se vuelva a convertir en ¿qué? En agua. Ese era el verdadero milagro que ellos tenían que realizar, como para poder decir, nuestro Dios puede volver a ¿qué cosa? Puede volver a convertir la sangre en el río, en el agua propiamente. Pero no. De una manera muy torpe, ellos obviamente con sus artes mágicas posiblemente agarraron un jarrón con agua y dijeron, mira, nosotros también podemos hacer sangre. Y esa no era la idea, porque al pasar de los días, mi amado, el agua, todo el agua de toda la nación era sangre. Yo me imagino que Faraón, obviamente, porque eso va a pasar, Faraón le dice, a ver, vengan para acá, los dos, Janes y Jambres. Por favor, ya sé que podemos hacer lo mismo. ¿Quién de ustedes revierte esto? Eso era otra cosa. Ahí está el asunto. Tu amigo te dará la ayuda momentánea. Y si tú le vas a preguntar luego de que te prestó el dinero, oye, ¿tienes más dinero? Y te va a decir, no, ya no tengo. Y me podrías decir entonces, ¿cómo salgo del problema? Eso sí yo no sé, pero yo ya te ayudé. ¿Y cómo salgo del problema? Mi amado, allí es donde se entorpece el corazón de ¿quién? De Faraón por su dureza. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, recuerda, estos brujos o estos magos solo querían convencer a Faraón de que podían hacer lo mismo, pero no podían revertir lo mismo. Versículo número 23, y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Versículo número 24. Y en todo Egipto tuvieron que hacer ¿qué cosa? Tuvieron que hacer pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron, dice la Biblia, ¿qué cosa? Se cumplieron 7 días después que Jehová hirió ¿a qué? Hirió al río. Ahora, esta plaga no desaparece. Esta plaga se mantiene. No lo sé, insisto, de Faraón hace rato que a ver, ya van 7 días y ¿qué pasó? Vamos, conviertan ahora el río en agua natural. No se puede. Solo para dar la previa, porque no quiero avanzar a la segunda plaga, pero sí de pronto dejar algo acotado allí. Cuando vamos al versículo número 1 del capítulo 8, entonces Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de ¿qué? De Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 2, léelo por favor. Y el río, dice allí, criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en todo el pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Verso 4, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. No voy a andar en esto, pero voy a considerar algo en esto. ¿De dónde salen las ranitas, los renacuajos? ¿De dónde? Del agua. Pero ¿de dónde surgirían estos renacuajos? Del agua. ¿De dónde? Del río. Es decir, ¿de dónde? De la sangre. Mira, si algo es improductivo, luego obviamente de que esto ya no está en nuestro torrente, es la sangre. El río, mi amado hermano, estaba coagulado. Mortandad de todos los peces que habían allí. Todo tipo de animal, sí, obviamente anfibio, estaba muerto, inerte. Y Dios dice, van a salir de esto, sí, ¿qué cosa? Una plaga de ranas cual nunca ha habido en Egipto. No voy a ahondar en esto, pero mi amado,
el corazón de Faraón estaba tan duro, ¿sí?, que no le importó soportar tanto tiempo con un río que hedía. Mira, este pozo, esta zanjita que está aquí, a veces causa un mal olor tremendo. A veces me toca ir allí por la zanja que queda por Orquídea, y a veces, mi amado hermano, el olor es insoportable. ¿Te imaginas que todo el río Guayas esté contaminado en sangre? ¿Cómo no apestaría toda la ciudad de Guayaquil? Quiero que entienda esto. Y usted, mi amado hermano, créame, a veces tiene más valor para soportar, no digo la hediondez, para soportar el juicio, que para poder doblegar su espíritu y decir: Señor, creo que estoy equivocado. ¿Hasta dónde podría endurecerse el corazón de una persona? La Biblia es clara cuando nos enseña y nos dice que más que cualquier otra cosa, ¿qué cosa es el corazón del hombre? Engañoso, o viceversa. Engañoso más que cualquier cosa es el corazón del hombre. ¿Qué tan duro podría llegar a ser? Yo quisiera, mi querido hermano, que me acompañe al libro de los Salmos, ¿sí? Y con esto termino esta primera plaga, ¿sí?, de la cual obviamente el Señor en esta preciosa noche nos está haciendo entrever. Cuando vamos al libro de los Salmos, nos dice el Señor: ven conmigo, déjeme un segundito. En el capítulo número 6, ¿sí?, del libro de los Salmos, capítulo número 6, algo hay que aprender en esto. Y esto es un consejo a la verdad. Dice el Señor, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Versículo número 1. Dice el Señor: Jehová. Mira, esto me encanta de David, porque David, créame, David conoció a Dios en sus dos facetas. Si alguien conoció a Dios lleno de ira y lleno de misericordia, fue David. Pero ¿qué pasó? Mira lo que nos dice en esta parte. Jehová, no me reprendas ¿en qué? Es decir, esto es importante porque queriendo hacer un estudio así somero, llamado, es decir, mira, castígame, está bien, lo acepto, pero no enojado. ¿Amén? No es lo mismo, ¿verdad? Que alguien te castigue, sí, de una manera pasiva, y otra que lo haga alguien que está lleno de ira. Por eso es que a veces se aconseja a los padres, si va a disciplinar a sus hijos, si trate de controlarse y de hacerlo de una manera sensata, sin perder. Hay quienes inclusive testifican como padres: pastor, a mí me han dicho los papitos o las mamitas, yo me vuelvo una bestia cuando voy a castigar a mis hijos. Yo le digo, está mal, así no se lo hace. Amén. Porque usted puede hasta ingerirles una herida y puede ser algo hasta permanente, hasta la cárcel puede ir. Con ira no se castiga. Y por eso allí nos dice el Señor: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten más bien, ¿qué cosa? Decía el salmista. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque él estaba consciente de su estado. Porque estoy, ¿qué le dice? Estoy enfermo. Claro, su enfermedad no necesariamente era del cuerpo. Él sentía que estaba consumiéndose de una enfermedad en el alma. Él dijo, estoy enfermo. Claro, y esa enfermedad es causa de mi pecado, pero yo sé que esto puede enojarte, puede irritarte, pero si me vas a disciplinar, hazlo con misericordia. Porque no quiero venir a ti hecho pedazos, quiero venir a ti restaurado. Versículo número 2 sigue, llamado Dios hablando, nos dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos, ¿cómo lo sentía él? Se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, como esperando de él su intervención, dice, ¿hasta cuándo? Es decir, Señor, ¿y cuándo lo vas a hacer? Mi amado,
no es tan difícil acercarse a Dios cuando uno está tan apartado. No es tan difícil. Hay que poner disposición. Disposición. Mi amado, así como a veces, digo yo, en experiencia personal te lo digo, a veces cuando caemos en lo que se denomina como esos lapsus brutus, también, mi amado, el hombre tiene espasmos de conciencia. Y ese es el momento en que el Espíritu Santo te dice: búscame, arrodíllate, pídeme perdón. Y hazlo. No seas renuente cuando Dios te dé esos chispazos de misericordia. Porque es Dios abriendo la puerta y diciendo: entra rápido. Porque si te quedas afuera, estás corriendo peligro. ¿No te ha pasado a veces que no quieres entrar a casa porque, bueno, en nuestros tiempos, ¿no? Uno decía: es que si entro me van a pegar. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Es que si entro me van a pegar. Sí, pero en casa hay seguridad. Apaleado, pero seguro. Es lo mismo con Dios. Allá afuera, no solo que ya estás afectado, sino que estás en riesgo. Amén. Estás en riesgo constante. Si Dios te dice y te abre la puerta y dice: entra, mi amado, entra. Puede ser que el pie te espere y te diga: entra, y va para adentro. Pero, mi amado, pero entras a la cobertura, al abrigo del Altísimo. Entras, mi amado hermano, al trono de la misericordia, y allí tus heridas van a ser sanadas por el poder del Espíritu Santo. No lo puedes desaprovechar. Amén. Dios le dice, mi amado, a usted y a mí: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo creo, mi amado, que Dios lo quiere hacer cada día de tu vida. Pero no puedes, ¿qué cosa? Endurecer tu corazón. ¿Cuál es el consejo final que tiene Dios para ti y para mí? Dice la Biblia, acompáñame por favor, mira lo que nos dice el Señor. En un texto, creo yo, que es sumamente reconocido tanto por usted y por mí. Cuando vamos, mi amado hermano, ven conmigo por favor. Sí. Allá la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 15, lo leo simplemente, de una manera muy rápida. Tú lo has escuchado miles de veces, pero dice el Señor en Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, verso 15. Y ese es el consejo de esta primer plaga. No tengas el corazón de Faraón. O quisiera ser más práctico. Si lo tienes, deja lugar a la sensibilidad. Puede ser que te diga: hermano, estoy duro, hermano. ¿Cuántos lo reconocen a veces en su vida? Hermano, me siento duro de corazón. Siempre, amado, para un conocedor de la Biblia, siempre la palabra será más chocante, será más resistente, porque esa misma palabra es la que te hace una muralla y que te dice: Señor, pero yo sé, que yo ya la conozco. Mira, el inconverso escucha la palabra y lagrimea, porque como no conoce la Biblia, la palabra entra directo. ¿A dónde? Entra directo. Pero cuando es para un creyente apartado, la palabra lo primero que hace es pegar ¿en qué? En piedra. ¿En dónde? La palabra pega en la misma palabra, pero en la palabra que tú la tienes albergada, no acá, sino acá. No procesa. Para que baje acá no procesa, se queda acá. Porque si alguien te dice: oye, pero la Biblia te dice, clama a mí, yo te responderé, pero tú ya te lo sabes. Y tú dices: sí, ya lo sé. De pronto, si le dices eso mismo a un inconverso: oye, clama a mí, ¿de verdad? ¿Puedo clamar a Dios? Sí, pues. Uy, y clama y pide perdón y llora y el Señor lo consuela. Y tú dices: gracias, Señor, qué trato tan especial con ese hombre. Pero decirle lo mismo a alguien que ya tiene la Escritura bien grabada en la mente, la palabra, mi amado hermano, la cual, ojo, la palabra es la misma y su efecto también.
¿Dónde marca la diferencia? En que tú la tienes como un escudo, no como un recipiente como para decir bienvenida. La tienes como como una especie de muralla allí. Mi amado, ¿qué hacer? Escuché justamente hoy viniendo para acá, escuché a breve rasgo una palabra que sí, creo que sí golpeó mi corazón y decía, ¿cuál es la forma para poder acercarse a Dios luego de haberle conocido y poder venir otra vez, ¿sí?, a la reconciliación? Y él dijo una sola palabra y hoy te la quiero regalar, porque hay muchos que la están buscando y no saben cómo. Y me asombró escucharla. No que sea nueva, pero sí que es efectiva. Y dijo, quebrantamiento. La única forma en la que un hombre que ya conoce de Dios puede volver a Él en sensibilidad es quebrantándose. Y me parece correcto, no hay otra. Quebrantamiento. Mi amado hermano, debes quebrantarte. No hay otra. Si tuviera un vaso que no sirviera aparte de este, lo quebrara aquí mismo, para que entienda. Quebrantarte. ¿Y cómo hago eso? Eso ya, mi amado hermano, es lo que tú y solamente tú tienes que provocar. Ya el Espíritu Santo hace rato que te enseñó el camino, porque tú ya conoces la Biblia. Y el Espíritu de Dios ya te ha hecho experimentar todo. Te toca a ti, ¿sí?, quebrar. Quebrar. Y eso es lo que posiblemente podría hacer un padre si un niño se queda atrapado en un baño, por travesura, por ejemplo. Las hermanas a veces arriba, como la chapa tiene un pequeño problema del pestillo, a veces se lo cierra y ya no se lo abre. Y hay hermanas que son desesperadas. Pastor, hermano, abra. ¿Qué pasó? Me quedé atrapada, hermano. ¿Qué hago? No sé, rompa la puerta, pero abra. Quebranta, quebranta, quiebra. Y hazlo tú. Ojo con esto, hazlo tú. Quebrántate. Es sencillo, no es tan complicado cuando hay disposición. Enciérrate en tu cuarto y ponle ahí seguro lo que quieras ponerle. Y ahí, quebrántate. Arrodíllate si te quieres arrodillar, acuéstate, párate, no sé, guíndate, no sé cómo sea más fácil para ti. Entra y dice, hoy voy a quebrantar delante de Dios mi corazón. Estoy tan duro. Mira, y te recomiendo algo, la Biblia ciérrala. Porque ya de la palabra estás atestado. Deja la Biblia a un lado, dile, Señor, aquí estoy yo y aquí estás tú. Hoy yo quebranto mi vida. Y ahí, mi amado hermano, ahí, mi amado, comienza a decirle en tus palabras a Dios, Señor, hasta aquí llegó fulano de tal. Hoy quiero que me des como piñata en fiesta. Sí, hoy esta piñata se rompe. Y allí, mi amado, arrodíllate, mira, y no busques una razón para poder llorar. Llora. Porque el arrepentimiento que es según Dios es para nuestra, ¿qué cosa? Es para nuestra salvación. Sencillo, ¿verdad? Se oye sencillo. Pero no es imposible. No es imposible. Te lo digo por experiencia personal. ¿Acaso no sientes, mira, el apartado siente siempre en su vida un nudo acá? Va, disfruta, sale, regresa, entra, sale otra vez, conversa, habla, se ríe. Y al regresar a casa, siente que, como ya conoce de Dios, siente que está vacío. Y aquí hay un nudo. Ya cuando se arropa en la cama, dice, pero sí, la pasé bien, la pasé bonito, un momento especial, pero aquí tiene el nudo. Dice, pero esto, yo sé que esto no me llena.
porque él ha experimentado que solo el llenar de Dios lo realmente lo realiza, lo completa, lo hace un todo, porque él ya conoce la verdadera paz y la verdadera felicidad que solo Cristo se la puede dar. Él ya la sabe, ya la disfrutó. Y claro, mi amado hermano, tú no me vas a dejar mentir. Si esta agua fuera la más sabrosa del mundo, ¿sabías tú, por cierto, te voy a dar un tips? ¿Sabías tú que el agua más pura es la que está más contaminada? ¿Cómo? Pero extiendo la explicación. Es la que está más contaminada de los minerales que tiene la tierra. Cuando tú bebes agua sumamente purificada, no estás tomando absolutamente nada. No te hará ni un solo provecho. Pero si tú la agarras de un verdadero manantial que sale de una montaña, vendrá con todos los minerales, vendrá con potasio, vendrá con calcio, con sodio, con todo. Y al tomártela dirás, wow, esta agua realmente sabe a agua. Y el que la tomó y luego la cambió por la del grifo, dirá, así me tome todos los vasos de agua del mundo, nada de ello va a reemplazar a la que yo probé allá arriba. Tú ya probaste el agua de vida. Tú ya la probaste y sabes lo que es estar en la gloria. Amén. Tú ya sabes lo que es tener comunión con el Espíritu Santo. Tú ya sabes lo que es estar en comunión con Dios, mi amado hermano. Si ya lo sabes, lo puedes volver a experimentar si solamente te quebrantas delante de tu Dios. Y Él te volverá a dar el agua de vida y tu corazón ya no estará endurecido. Estará tan sensible como una esponja, mi querido hermano. Hazlo esta noche. Sí, y mañana en la cena me cuentas y dirás, pastor, me siento pero 0 kilómetros. Eso es lo ventajoso de Dios. No importa si he recorrido mucho alejándome de Él. Cuando vuelvo a Él, pone mi kilometraje en 0. ¿Le parece fantástico eso? Me baja la máquina y me deja 0 kilómetros. Qué bueno que es Dios. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón, así como habló también al mío. Sí, oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como Faraón. Ese hombre era duro, terco, necio, impulsivo. Puede ser que en algún momento haya tenido eso en mí.